Morning. I'm very glad to be here this morning and to be with you all and to worship the Lord. Buenos días, para mí es un gozo estar aquí con ustedes y adorar al Señor. I was moved when I asked the students before we came why they wanted to come to New York. Yo en verdad me conmoví cuando le hice una pregunta a los estudiantes, ¿por qué quieren venir a Nueva York? Over one half of them said they wanted to help Chris and they wanted to help this church because they cared about you all and they loved you, though they've never met you before. La mayoría de ellos dijeron, quieren ayudar a Christopher, pero también quieren ayudar a ustedes, la iglesia, porque lo aman a ustedes, aunque no la han conocido en persona todavía. Amen. We talk about you all at our church. We pray for you all regularly at our church. So our children have grown up hearing about you all, and they are so glad to be here and so glad to serve you all. Nosotros en nuestra iglesia hablamos muchos de ustedes, como iglesia oramos a menudo por ustedes, entonces nuestros niños y jóvenes han crecido escuchando de ustedes y ya lo aman, por eso están motivados para aquí a servirle a ustedes. On Monday, I handed out to them a piece of paper with Colossians chapter 1, 3 through 14, which is our text that we will preach from today. El lunes yo le entregué a todos ellos una hoja con el pasaje de Colosenses capítulo 1, 3 al 14, porque ese es nuestro pasaje en esta mañana. Colosenses 1, 3 al 14. Paul gives thanks for believers he's never met, and then he prays for them. So I encourage them for the next week and for the time that they're here to pray for you all. Aquí en esta sección Pablo le da gracias a Dios por creyentes que él nunca ha conocido en persona. Entonces yo le animé a mis estudiantes que oraran por ustedes durante estas semanas que han estado aquí. Well, let's look at our text today. So if you would turn in your Bible to Colossians 1, 3 through 14. Entonces vamos a ver nuestro pasaje en esta mañana. Busquen en sus Biblias Colosenses 1, 3 al 14. The introduction is different, so. Y sí, le voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se pongan de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Let's pray. Oremos. Father, we ask today that you would open our eyes and that you would cause our hearts to be softened to receive your word this morning. Padre Santo, te pedimos en este día que tú abres nuestros ojos y ablande nuestros corazones hacia tu palabra en esta mañana. Father, would you cause us to love and to think often of other believers and to pray for them. Padre, pedimos que tú nos ayudes a amar a otros creyentes y pensar en ellos a menudo, Señor, y orar por ellos. Amen. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. I have many regrets in my life, and one of them is not attending a wedding of a close friend who lives in Peru. Yo tengo muchas cosas de lo cual me arrepiento en mi vida, y uno de ellos es no ir a la boda de un amigo mío que se casó en Perú. I didn't have a lot of money, and it would have been hard for my family to afford a ticket to get to Peru.
Yo no tenía mucho dinero, entonces hubiese sido difícil para mi familia comprar un pasaje para ir a Perú. I was very busy with work and serving the church, and my mind was focused only on what I was doing. Estaba bien ocupado con el trabajo, servir a la iglesia, entonces mi mente estaba enfocada en lo que yo estaba haciendo. And only the bride's family and friends attended the wedding. No one was able to attend for my friend. Y solamente la familia de la esposa y sus amistades atendieron a la boda. Nadie de parte del lado de mi amigo fue a la boda. I was so focused on what was going on in my life that I did not see the need to go visit my friend. Estaba tan enfocado en mi vida, en lo que estaba sucediendo en mi vida, que yo perdí de vista lo importante que era ir a visitar a mi amigo. But this kind of self-focus, it destroys friendships. It destroys community. Pero este tipo de egoísmo, de enfocarse en uno mismo, destruye a la comunidad y destruye a las amistades. But the gospel of Jesus Christ calls us outside of ourselves to other people. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos llama a salir de nosotros mismos y fijarnos en otras personas. I also played on a team of really skilled baseball players, and I'm not sure why I was there, but I was. También yo estuve en un equipo de pelota y ellos eran muy buenos jugadores, no sé por qué yo era parte del equipo, pero lo fui. Everyone was talented. They all thought they were good. They thought they should be playing all the time. Todos tenían mucho talento, todos pensaban que eran muy buenos y todos pensaron que ellos tenían que estar jugando siempre. But when somebody would not get as much playing time as they thought they deserved, they would get angry, they would get envious. Pero cuando uno no jugaba tanto como quisiera, se enojaba, incluso le entraba la envidia. When someone would strike out, the guys sitting on the bench would mock them. They would make fun of them because they should have been out there batting, and they knew they would have gotten a hit. A veces cuando uno estaba bateando y se ponchaba y tenía que volver a sentarse, sus mismos jugadores de su equipo ahí en el banco se burlaban de ellos porque pensaban, tenía que estar yo ahí y no él. When one of the guys would make a good play or do well, they would be bitter inside. Cuando uno de ellos hacía una buena jugada, los otros sentían amargura hacia él. That team, though it was talented, did not have much success. Y ese equipo, aunque había mucha destreza en ella, no logró mucho como equipo. Envy destroyed that team. La envidia destruyó a ese equipo. Envy rejoices when others struggle. La envidia se regocija cuando otros están luchando. And envy mourns when others do well. Y la envidia lamenta cuando a otros las cosas le están saliendo bien. These two things, being self-focused on what's going on in our lives and also envy, destroy community. Entonces estas dos cosas, estar demasiado enfocados en nuestras vidas y también la envidia, destruyen a la comunidad. Both of these things cause us to think only of ourselves. Ambas cosas causan que solamente pensemos en nosotros mismos. We are like spoiled children who think the world revolves around us. Nosotros actuamos a veces como niños engreídos, pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. But these things cannot characterize God's church. Pero estas cosas no pueden caracterizar a la iglesia de Jesucristo. The antidote to both of these things in the Bible is love. El antídoto para ambas estas cosas, como vemos en la Biblia, es el amor. True love notices others. It sees their needs. El amor verdadero se da cuenta de otras personas y ve sus necesidades. True love rejoices when others rejoice, and it mourns when others mourn. El amor verdadero se regocija cuando otro se está regocijando y llora y lamenta cuando otro está llorando y lamentando. And we can only live this way if we have love. And we can only have love if God first gives it to us. Y nosotros solamente podemos vivir de esa forma si tenemos amor, y la única forma que podemos tener amor es que si Dios nos ama primero. In our text today, Paul writes to a church in Colossae that he's never met, he's never been, he didn't start this work. En esta carta vemos que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que nunca ha conocido en persona, la iglesia de los Colosenses. Él no empezó esa obra y nunca ha ido a visitarlos. Other men started this work, Epaphras and Onesimus. Otros hombres comenzaron esta obra, Epafras y Onésimo. The church is doing well, but it's young.
and it's being tempted by false doctrine, and it's vulnerable. La iglesia era joven, pero estaba haciendo bien, pero estaba siendo tentada por la doctrina falsa y era vulnerable. And if Paul were a lesser man, he might be tempted to leave this church alone and let it smolder out. Pero si Pablo hubiese sido menos hombre, hubiese él sentido quizás la tentación de dejar la iglesia ahí, que se ahogue y que muera. He could have only thought of his own ministries, which were many. He was busy. He could have only focused on those to the exclusion of what was going on at Colossae. Él se pudo haber enfocado en sus propios ministerios, que había muchos, y enfocarse en sus obras y olvidarse de esos hermanos ahí, los colosenses. Or perhaps he could let envy rule his heart, and he could point out all the things Epaphras had done wrong or hadn't done well. Quizás se pudo haber dejado que la envidia dominara su corazón y pudo haber señalado todas las cosas malas y erróneas que hizo Epáfras ahí en su ministerio. But Paul gives us an example of how we ought to think of other Christians. He shows us that we should give thanks of them and that we should pray for them. Sin embargo, Pablo aquí nos da un buen ejemplo de cómo debemos pensar de otros creyentes. Vemos que él da gracias a Dios por ellos y vemos que él ora por ellos. Gratitude and thinking of others calls us not to be indifferent towards our brothers and sisters in Christ, and it kills the sin of envy. La gratitud y pensar en los demás nos ayuda a nosotros a amar a los demás y a pensar y orar por los demás. Y eso mata la envidia en nuestro corazón. A good practice for all of us when we feel envious towards others is to stop and to pray good things for those we're feeling envy towards. Una buena práctica para nosotros cuando sentimos envidia hacia otras personas es detenernos y orar por ellos. Orar por aquellos por los cuales sentimos esa envidia. So today, as we look at this text, let's make it a regular habit that we give thanks for other believers, and that we also pray for other believers. Entonces, en esta mañana que vamos a mirar este texto, ¿verdad? Que nos ayude a hacer hábito de pensar regularmente en otros creyentes y también orar por otros creyentes. Our first point today says we should give thanks to God for the flourishing of other churches. Nuestro primer punto en esta mañana, debemos dar gracias a Dios por el florecimiento de otros creyentes. In verse 3, Paul begins by saying, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. En versículo 3 vemos que Pablo escribe, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. There's no envy in Paul for the work of someone else. There's only gratitude for what God has done. No hay envidia en Pablo por la obra que comenzó otra persona, solamente hay gratitud en su corazón. What does Paul give thanks for? He gives thanks for the faith, the hope, and the love of the Colossians. ¿Y para qué da gracia a Dios Pablo? Le da gracia a Dios por tres cosas, la fe, la esperanza y el amor de los colosenses. He does not give thanks for how large the church is, how wealthy the church is, but he gives thanks that they believe and serve the Lord Jesus Christ. No le da gracias a Dios por el tamaño de la iglesia, cuántas personas hay o por cuánta cantidad de dinero tiene la iglesia. No, él le da gracias a Dios que esa iglesia adora y conoce a Jesucristo. First, he thanks God for their faith. He says that he has heard of your faith in Christ Jesus. Primero le da gracias a Dios por su fe. Vemos en el versículo 4, oído de vuestra fe en Cristo Jesús. He's thanking him here, or he's thanking God, that the Colossians had believed and trusted in Jesus Christ for salvation. Le da gracias a Dios aquí porque los colosenses han creído y han puesto su fe en Jesucristo para la salvación. Men often place their hopes in wealth and in power, in riches, in fame, even in personal holiness. Muchas veces la persona pone su esperanza en el dinero, en el poder, en ser famoso, incluso en su propia capacidad de ser bueno o santo. These are their gods. Y esas cosas se convierten en sus dioses. And if we're honest, the pull of these gods is strong on us. We are tempted to place our hope and trust in all of these things. Y si somos honestos, el jalón de esos dioses es fuerte para nosotros. A veces nosotros sentimos la tentación de poner nuestra confianza en esas cosas. But they are poor, weak gods, failing to deliver what they promise. Pero esas cosas son dioses muy débiles y muy malos porque no pueden darnos lo que prometen. So Paul rejoices that the believers in Colossae have
not placed their faith in other things, but they have placed their faith in Jesus Christ. Entonces Pablo se regocija y le da gracias a Dios porque los creyentes ahí, los colosenses, han puesto su fe no en esas cosas, sino en el Señor Jesucristo. It is a divine miracle that men would not trust in things of this world, in the created things, but they would turn and look to the Creator and trust in Him. Es un milagro divino que hombres en este mundo no ponen su fe en cosas de este mundo, sino que ponen su fe y confianza en el Creador del universo. And in a world of unbelief, Paul stops and gives thanks that these believers have faith. Y en un mundo lleno de incredulidad, Pablo se detiene y da gracias a Dios porque estos creyentes tienen fe en Jesucristo. The next thing that Paul thanks God for is the love of the believers in Colossae when he says, "We heard of the love that you have for all the saints." La próxima cosa por la cual le da gracias a Dios por ellos es por su amor. Vemos ahí en versículo 4 que dice que oímos del amor que tenéis a todos los santos. When our faith is truly in Christ, one of the things that inevitably flows out of it is love. Cuando nuestra fe realmente está en Jesucristo, una de las cosas que fluye de nosotros es el amor. Faith always manifests in works of love toward God and toward others. La fe siempre se manifiesta en obras de amor hacia Dios y hacia los demás. As James says, did you want to just read it? Huh? Did you have that? As James says, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, Como dice Santiago, que si hay un hermano o hermana que le falta dinero, le falta ropa o comida, and one of you says to them, y uno de ustedes le dice a ellos, estoy parafraseando su versículo, "Go in peace, be warm and filled," ve en paz, sea llenos y calientes, without giving them the things needed for the body, what good is that? sin darle a ellos lo que necesitan para su cuerpo, ¿qué bien haces? So also, faith by itself, if it does not have works, is dead. De la misma forma, la fe sin obras es muerta. And Paul specifically thanks them not for their love in general, but for their love for the saints, for other believers. Y si te das cuenta, Pablo no le da gracias a Dios por su amor en general, le da gracias a Dios por su amor por los otros creyentes, los santos. While we are to love all men, all people, God calls us as Christians to focus our love on other believers. Sí somos llamados a amar a todos, a amar a otras personas, pero el Señor nos llama a así enfocar nuestro amor primeramente en otros hermanos, otros creyentes. Paul tells us in Galatians, do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Pablo nos dice en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Love is both desiring good for others and then working to bring about good in another's life. El amor es desear el bien para los demás, pero también trabajar para el bien, para que se hagan las cosas buenas y para el bien de la vida de esa persona. Time, resources, effort, pain, and courage are required for true love. El tiempo, recursos, el esfuerzo y a veces el trabajo fuerte, doloroso, es importante y esas cosas son necesarias para el amor verdadero. True love entails great sacrifice. Think about the love that a parent has for a child and how much sacrifice is involved. El amor verdadero incluye sacrificio. Piensa en el amor de un padre para sus hijos y cuántos sacrificios hacen los padres por sus hijos. We view this love as natural. We assume that a parent should love a child like this at all times. Y ese amor lo vemos como natural, ¿verdad que sí? Nosotros asumimos que así debe amar un padre a sus hijos. It's something that we take for granted. Es algo que damos por sentado. But what about in the church? Pero ¿qué tal en la iglesia? Should this same kind of sacrificial love be so common in the church that we assume it is normal? Este tipo de amor lleno de sacrificio debe ser tan común en la iglesia que también lo vemos como algo normal. The answer is yes. La contestación es sí. The church is called a family, but most of us are not related by blood and we come from many different backgrounds. La iglesia de Cristo es llamada una familia, aunque nosotros no somos familia de sangre y venimos de muchos trasfondos diferentes. It is not natural that people like that
get together and love one another in this way. No es natural que personas así de diferentes se junten y que se amen de esta forma. But when we love in this way, sacrificing for one another, it gives evidence that we are a part of God's church and that we are followers of Jesus Christ. Pero cuando nos amamos de esta forma sacrificada, eso es una evidencia de que nosotros conocemos a Jesucristo y somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. John says, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Vemos en Juan 13, ahí dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. So Paul sees that the Colossians love one another. He recognizes that this is a miracle from God, and he gives thanks. Entonces Pablo reconoce que esta iglesia, en ellos hay mucho amor, que esto es un milagro de Dios y él le da gracia a Dios. So what encourages Christians to love one another sacrificially, to make sacrifices? The answer is hope, and this is what Paul thanks God for next. ¿Y qué anima a los cristianos a amar los unos a los otros y a hacer sacrificios los unos por los otros? La contestación es la esperanza. Y vemos que Pablo también le da gracias a Dios por la esperanza de ellos. Paul gives thanks to God for the hope the Colossians have, saying, "Because of the hope laid up for you in heaven." Vemos que Pablo le da gracias a Dios por la esperanza de ellos, porque dice, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hope is the reason that's given for their faith and for their love. Vemos aquí que la esperanza es la razón dada por su fe y por su amor. So what is our hope? Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? It is the offer of eternal happiness in heaven before God, beholding Him forever. Es la oferta del gozo eterno en el cielo delante de Dios, observando y adorando su rostro para siempre. All of our deepest longings and desires are satisfied fully in God, and this is the inheritance that we obtain by faith in Him. Que todos nuestros sueños y deseos son saciados en Dios y que nosotros recibimos nuestra herencia en Él, que tenemos por fe. So when they saw that they had this inheritance that could not be taken from them, they were willing to sacrifice for one another. They were willing to give up things to love one another. Entonces, cuando ellos cayeron en cuenta de esta herencia que les espera a ellos, estaban dispuestos a sacrificarse en amor por los demás y servir a los demás. So we too can give up our time, our money, our talents, and even our own lives, because we know that nothing can ultimately be taken from us because we have Christ. Entonces nosotros mismos podemos darle nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro tiempo para los demás en la iglesia, porque nosotros también tenemos claro cuál es nuestra herencia y que nadie nos las puede quitar, porque esa herencia es por fe en Cristo Jesús. So when obedience is hard, look to the hope that you have in Christ. Entonces, cuando la obediencia es difícil, acuérdate de la esperanza que tú tienes en Jesucristo. Faith, hope, and love are not what super Christians have. These are qualities and virtues that all believers have. Entonces, la fe y la esperanza y el amor no son calidades que solamente tienen los supercristianos, no. Estas son cualidades que deben tener todos los cristianos. Paul recognizes these virtues in the Corinthians and praises God for them. Y vemos que Pablo reconoce estas virtudes y estas cualidades en los Corintios y él también le da gracias a Dios por ellos. Do you thank God for other believers? And do you commend other believers for their faith and their hope and their love? Le das gracias a Dios tú por otros creyentes y le dice a esos otros creyentes, qué bueno, gloria a Dios por tu fe y tu esperanza y por tu amor. I think if we're honest, we all fail to see the glory of these things because we were so accustomed to doing church that they fail to astonish us anymore. Yo creo que si somos honestos, es fácil para nosotros dejar de ver lo glorioso que son estas cosas, porque ir a la iglesia y ser parte de la iglesia se puede volver como algo normal para nosotros. We are like the Israelites in the wilderness who saw God do miracle after miracle and yet desired to go back to Egypt. Nosotros podemos ser como Israel en el desierto, que vemos a Dios hacer milagro tras milagro, pero al final del día queremos regresar a Él. But let us be a people
who notice what Paul notices and praise what Paul praises. Pero vamos a ser un pueblo como Pablo, que se da cuenta de estos detalles como lo hizo Pablo y que le da gracias a Dios por esas cosas como lo hizo Pablo. Second, we see that we should pray for other believers to live lives pleasing to God. Nuestro segundo punto que vemos aquí es que debemos orar por otros creyentes. Debemos orar para que otros creyentes vivan vidas agradables a Dios. Paul says in verse 9, "And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will and all spiritual wisdom and understanding." Vemos en el versículo 9, por lo cual también vosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. Paul tells us that the thing that he prays for the Corinthians is that they would be filled with the knowledge of God's will. Vemos aquí que cuando Pablo ora por los colosenses, él ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Very simply, this just means that he wants the Colossians to know what God would have them to do. En otras palabras, él lo que quiere es que ellos sepan, que los colosenses sepan qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. And if we're to obey God, we need to know what he commands. Y si nosotros vamos a obedecer a Dios, necesitamos saber lo que Dios manda. The primary place we learn this, of course, is in the Scriptures. Y el lugar primordial donde aprendemos estas cosas, por supuesto, están en las Escrituras, la palabra de Dios. We see what God hates and what we should hate. We see what he loves and what we should love. Vemos en la palabra lo que Dios ama y por lo tanto lo que debemos amar y lo que Dios odia y por lo tanto lo que nosotros debemos odiar. We see how we should conduct ourselves in our homes, in our workplace, in the church, and in the world. Vemos cómo debemos actuar y conducirnos en nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia, en todos lugares. Yet Paul prays for more than they would know biblical commands and biblical data. He prays that they would also learn how to apply that in wisdom in all situations. Pero date cuenta, Pablo no solamente está orando para que ellos tengan más data y conocimiento, sino que también tengan sabiduría para saber cómo aplicarlo y vivirlo. But notice this wisdom and this understanding is spiritual wisdom, spiritual understanding. Y hay que fijarnos que este conocimiento, esta sabiduría, es una sabiduría y conocimiento espiritual. This is not the wisdom and understanding of man, but this is wisdom and understanding that comes from the Holy Spirit of God. No es conocimiento y sabiduría que viene del hombre, sino conocimiento y sabiduría que solamente proviene de Dios, del Espíritu de Dios. Both our knowledge of the Scriptures and also our wisdom are both gifts from God that aid us in living out God's will for our lives. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos, el conocimiento de la palabra de Dios que tenemos, estos son regalos de Dios, del Espíritu de Dios, para ayudarnos en nuestras vidas. Why does Paul pray that they would know his will? He prays it so that they might walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him. Ahora, ¿por qué ora Pablo que ellos conozcan la voluntad de Dios? Es para que ellos puedan andar como es digno del Señor. The Bible often uses images of paths, crooked paths, straight paths, and we ought to walk in a way, a path of wisdom, or sinners walk in paths of folly. La Biblia muchas veces habla de caminos, caminos estrechos, caminos que no son estrechos, ¿verdad? Rectos y lo que no son rectos, para nosotros saber cómo debemos caminar. El creyente debe caminar en sabiduría, el que no es creyente camina como en lo opuesto a la perdición. Jeremiah 6:16 says, "Stand by the roads and look, and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and find rest for your souls." Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. This is what we were created to do. We were created to walk with God, to know God, and to do his will on earth. Para esto nosotros hemos sido creados. Fuimos creados para conocer a Dios, para caminar con Dios y para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. But we are like the man in Proverbs who forsake the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness,
who rejoice in doing evil and delight in perverseness of evil, men whose paths are crooked and who are devious in their ways. Pero nosotros somos como los hombres que vemos en Proverbios 2 al 14, que echamos de menos los caminos de justicia, caminamos en la oscuridad, nos regocijamos en lo que es malo y lo que es perverso, y somos como aquellos que caminan por caminos que no son rectos, y somos malos en nuestras formas de vida. This is who we are apart from Christ. Eso es lo que somos nosotros cuando estamos fuera de Cristo. But remember, Paul has praised the Colossians for their what? Their faith, their hope, and their love. This is not who they are anymore. Pero acuérdate, ya Pablo le dio gracias a Dios por los colosenses, por su fe, su amor y su esperanza. Los colosenses no son así. As a pastor, Paul, Epaphras, and others, their greatest desire is to see that their members would one day stand before God on the day of judgment, blameless and without reproach. Como pastores, Pablo, Epáfras, su deseo primordial es ver un día como los miembros de su iglesia pueden estar delante de Dios justos y irreprensibles para la gloria. Colossians 1, 21 and 22 tells us why Christ died. I'm going to read that too. Where's that? Is that in your original language? Yeah. I just say it. Go ahead. So look at Christ's purpose for why he died. He says in Colossians 1, 21 and 22, Vamos a ver el propósito por lo cual murió Cristo. Vemos en Colosenses 1, 21 y 22. and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he is now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. Vemos ahí, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. And notice in Colossians 4:12, Y date cuenta en Colosenses 4:12. we're told that Epaphras works for this same goal. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you always, struggling on your behalf in his prayers. Why? That you may stand mature and fully assured in all the will of God. Vemos en Colosenses 4:12 que su compañero de trabajo, Epáfras, también trabaja por lo mismo, para que ellos puedan ser presentados delante de Dios justos y irreprensibles. So what Paul is praying here is that the Colossians would walk faithfully in a way that pleases God, so that when they stand before God, God will say, "Well done, my good and faithful servant." Entonces lo que Pablo está orando aquí es que los colosenses pueden seguir caminando fiel ante Dios, para que un día Dios pueda decir de ellos, trabajo bueno, ¿verdad? Bien hecho, siervo fiel. So what does a life look like that is pleasing to God? Paul gives us 4 qualities. Entonces, ¿cómo se ve la vida que le agrada a Dios? Pablo nos da 4 cualidades. Paul prays that they would have these 4 qualities, that they would bear fruit in every good work, Pablo ora que ellos pueden llevar fruto en toda buena obra, that they would increase in the knowledge of God, que ellos pueden crecer en el conocimiento de Dios, that they would be strengthened with all power according to his glorious might for all endurance and patience with joy, que ellos pueden ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, that they would give thanks to the Father who has qualified them to share in the inheritance of the saints. y que ellos den gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de todos los santos de Dios. Paul has given us clear instruction how we can pray for one another. And I hope you see how important these things are to pray for. Entonces Pablo nos da instrucciones claras de cómo orar los unos por los otros, y esperamos que veamos la importancia de orar así, de esta forma los unos por los otros. We often and rightly pray for material needs, that God would provide wealth, that he would heal our bodies, and many other things, and those are good. Nosotros a menudo, y está bien, ¿verdad?, que oremos por cosas materiales, que Dios provea por nosotros, que Dios sane nuestros cuerpos, y esas cosas están bien. But we often fail to pray for these things, which are of greater importance and significance. Pero muchas veces fallamos en orar por estas cosas, las cuales son mucho más importantes. Do you pray these things for yourselves? Oran estas cosas por ti mismo. Do you pray these things for others?
y ores esas cosas para otras personas. Living a life pleasing to God is the highest thing a man can do. Vivir una vida que agrada a Dios es la cosa más importante que podemos hacer nosotros. So let me encourage you to make this a focus of your prayer life for yourself and for others. Entonces quiero animarte a que esto se haga un enfoque en tu vida de oración, que ores esto por ti y por los demás. So finally today, we see that the gospel, not man's strength or wisdom, makes living a holy life possible. Y por último, tercer punto en esta mañana, vemos el Evangelio y no la fuerza o la sabiduría del hombre hace posible una vida santa. One of the threats the Colossians faced was false teaching about personal holiness. Una de las cosas que amenazaba a los colosenses era las enseñanzas falsas y las enseñanzas sobre la santidad personal. They were told to observe feasts, to eat or drink certain things, to worship angels, to undergo circumcision and practice asceticism. Ellos fueron enseñados a participar de ciertas fiestas, comer ciertas cosas, adorar a los ángeles, sujetarse a circuncisión e incluso abstener de los placeres de la vida. These things were advocated to them because it was believed it would make them holier. It would make them more loved by God and useful. Le enseñaron estas cosas y porque se pensó que esto le iba a ayudar a ellos a ser más santos y ser mejor utilizados por el Señor. The one thing these all have in common is these are man-made attempts to be holy before God. Pero la cosa que todo eso tiene en común es que son maneras hechas por los hombres para tratar de ser más santos y aceptados por Dios. And Paul denounces all of these things as empty when he says, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Pero vemos en el 2:23 que Pablo denuncia a todas estas cosas diciendo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. These things do not produce faith, hope, and love. Rather, they produce a trust in ourselves and not in God. Estas cosas no producen en nosotros fe, esperanza y amor, sino lo que producen es confianza en nuestras propias habilidades. Where do faith, hope, and love come from? ¿De dónde viene la fe, la esperanza y el amor? They come from Jesus Christ. When we accept them and receive them, they're grown in us by faith. Esas cosas provienen de Jesucristo y nosotros las aceptamos y crecemos en ellas por fe. And this is why Paul thanks God when he sees these virtues evident in their lives. Por eso es que Pablo le da gracias a Dios cuando ve estas virtudes en sus vidas. He doesn't thank them that they have created in their own hearts faith, hope, and love, but God. No le da gracias a ellos porque crearon ellos en sus propios corazones el amor, esperanza y la fe, sino le da gracias a Dios por esas cosas. In verses 5 and 6, when speaking of their hope, Paul says, the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before the word of truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God. Vemos a Pablo hablando de su esperanza, dice lo siguiente, la esperanza que os he guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. How did they hear of the hope that they had in Christ? ¿Cómo escucharon ellos de esa esperanza que tienen en Cristo? Through the preaching of the word of truth, the gospel. Por medio de la predicación de la palabra de la verdad, la predicación del Evangelio. Paul tells us, just as you learned it from Epaphras, our beloved servant, he's a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us, your love in the Spirit. Vemos que Pablo nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. And Paul goes on to write, to encourage the Colossians, that their faith is not weak, that their faith in Christ is not in vain. Y Pablo le escribe a los colosenses que su fe en Cristo no es débil y su fe en Cristo no es en vano. He tells them that it is bearing fruit and increasing in their own lives, but also
in all the world. Él le dice a ellos que su fe está dando fruto, que está aumentando no solamente en sus propias vidas, sino también en el mundo. They're being tempted with a false gospel, but Paul shows them that the gospel is not weak and impotent, but powerful. Ellos estaban siendo tentados por un evangelio falso, pero Pablo les recuerda que el evangelio real no es impotente ni es débil, sino es un mensaje poderoso. What's causing them to produce godly living? Is it their works? Is it their reliance upon themselves? Is it their personal holiness? ¿Quién los está casando a ellos a vivir estas vidas santas? Su propio intentos, es su propia santidad, sus habilidades. ¿Quién lo está haciendo esto en ellos? No. What is it? It's God doing the work in their hearts through the gospel of Jesus Christ. No es ninguna de esas cosas, sino es Dios haciendo una obra en sus corazones por medio del evangelio de Cristo Jesús. If you want to live a godly life, if you want to live a life that is pleasing to God, you do not do this solely in your own power. You do it by looking to and relying upon the grace and the gospel of Christ. Si tú quieres vivir una vida piadosa, y tú quieres vivir una vida que agrada a Dios, esto tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Esto tú lo haces poniendo la mira en Cristo Jesús y el evangelio de Cristo Jesús. Gospel living and the gospel itself is enough to produce personal holiness, faith, hope, and love. El evangelio mismo y vivir conforme al evangelio es suficiente para producir en nosotros la fe, la esperanza y el amor. So let us never forget that true change in our lives comes about because of the gospel and Jesus Christ and what He has done. Entonces es importante nunca olvidarnos que el cambio verdadero en nuestras vidas viene por medio del evangelio de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. And this alone is what makes Paul's thanksgiving to God possible. Y esto es lo único que hace posible que Pablo le pueda dar gracias a Dios por los colosenses. When Paul is praying that the Colossians would be thankful, he specifically mentions this, that they would give thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Cuando Pablo ora para que los colosenses sean una iglesia agradecida, él menciona esto específicamente, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Paul tells them to give thanks because of the Lord Jesus Christ and His gospel preached to them. Pablo les dice a ellos, sean agradecidos por el evangelio de Jesucristo, el evangelio que les ha sido predicado a ustedes. So as we end today, let me encourage you to pray for other believers like this, as Paul did, and also pray these things for yourselves. Entonces, al terminar esta mañana, les quiero animar, oren estas cosas por otros creyentes, así como hizo Pablo, pero oren también por estas cosas por tu propia vida. My prayer for you is that you would be a church where you would walk in a way that is pleasing to the Lord Jesus Christ. Y mi oración para ustedes es que ustedes puedan ser una iglesia que camine conforme a la voluntad y a la palabra de Jesucristo. And that you would endure in faithfulness, and on the day of judgment, you would stand pure before Christ. Mi oración también es que ustedes puedan perseverar en la fidelidad y que en el día de juicio ustedes se pueden parar ahí firme y justo delante de Jesucristo. And you, like me, will have one plea before God on that day, and it's this. It's not I, but Christ who has done all. Y ustedes, igual que yo, solamente hay una cosa que podemos decir en ese día de juicio. No soy yo, sino lo que Cristo ha hecho en mí. And as we prepare to take the Lord's Supper today, let us remember all that Christ has done for us in His body, crucified for us, and let us give thanks. Entonces, ya pronto que vamos a participar de la comunión, vamos a recordarnos de todo que Jesucristo ha hecho por nosotros por medio de su cuerpo en la cruz y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word.
We thank you that it comes to us and it cuts us like a knife, healing us and helping us to live in a way that pleases you. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque corta como un cuchillo, una espada, Señor. Pero tú la utilizas para sanarnos y la utilizas, Señor, para ayudarnos a ser más como tu Hijo. God, would you help us to crucify the sin in our lives? Would you help us to die to sin and live to you? Señor, ayúdanos a crucificar el pecado en nuestras vidas, a morir a nuestros pecados y a vivir para ti, Señor. And Father, we thank you that today you invite us to your table to commune with you and to remember all that you have done for us in Christ. Y Padre, gracias te damos por el privilegio que en esta mañana podamos acercarnos a la mesa para la comunión, Señor, y tener esa comunión contigo por medio de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Amen. Amén.